Una de las cosas que usted y yo tenemos que tener para este 2021, para mantenernos a flote, es la habilidad de poder discernir. Ahora, el discernimiento tiene que ver con la habilidad espiritual de poder percibir, de poder distinguir y saber diferenciar en el espíritu las cosas que se mueven y que suceden en nuestro entorno. Ya sea identificar lo que se está moviendo en el mundo espiritual, ya sea las intenciones buenas o malas detrás de una persona, y también los peligros o bendiciones que se esconden detrás de una situación. Este discernimiento del cual estoy describiendo es precisamente y es exactamente lo que nosotros podemos ver y entender que tuvo el apóstol Pablo cuando en el capítulo 27 del libro de Hechos, en el verso 10, le dice a los navegantes del barco antes de zarpar, le dice: veo que nos espera un viaje desastroso para nuestras propias vidas. Eso es discernimiento. El apóstol Pablo en ese momento logró discernir que detrás de esa situación y detrás de ese acto que ellos estaban tomando de partir rumbo a Roma, a Italia, había una situación peligrosa que les esperaba. El problema que todos ellos tuvieron, el problema fue, y el problema reside, se basó en que ninguno de ellos logró ver lo que el apóstol Pablo estaba anticipando, y por eso todos terminaron navegando ignorantemente hacia una tormenta. Y ojo a lo que le voy a enseñar en la tarde de hoy. La razón número uno por la cual nosotros terminamos en medio de problemas innecesarios es por la inhabilidad de nosotros ver en el espíritu. Lo voy a volver a repetir. La principal razón de por qué muchas veces nosotros terminamos enfrentando o terminamos en medio de problemas totalmente innecesarios es por nuestra inhabilidad de poder ver en el espíritu. La falta de discernimiento lo que hace es hacernos navegar directo a tormentas que se podían evitar, sin preparación y sin estar al tanto de las cosas que necesitamos tener. Si algo sacó a relucir el 2020, escuche esto, si algo sacó a relucir el 2020 fue la falta de discernimiento con la que nosotros estamos lidiando en medio de esta generación. Si algo está careciendo a esta generación es la habilidad de poder ver en el espíritu y entender los tiempos de Dios. Y si algo nos enseñó el 2020 es la realidad de cuán lejos nosotros podemos estar de la dirección que Dios está tomando. Me entristece tener que decir en la tarde de hoy que no hubo profeta, no hubo vidente, no hubo atalaya que viera lo que venía para la humanidad. Y nosotros terminamos por esa razón enfrentando una crisis que en gran parte nos tomó por sorpresa y sin preparación. Por eso es que la primera ancla que nos va a mantener a flote en el 2021 es el discernimiento. Es un ancla que necesitamos echar en la tarde de hoy. Y yo espero que la iglesia y todos los que me están viendo a través de las redes entiendan que le estoy hablando proféticamente a esta casa. Le estoy hablando en el espíritu a esta congregación y a esta familia de fe. Si hay un ancla que nosotros necesitamos echar para mantenernos a flote en el 2021 es el discernimiento. Permítame decirle por el espíritu que este es un tiempo de cerrar la puerta a equivocaciones innecesarias en nuestra vida. Si algo parece estar definiendo nuestra vida constantemente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es nuestra habilidad de estar equivocándonos innecesariamente en nuestra vida, de estar tomando decisiones equivocadas todo el tiempo que nos llevan a nosotros a situaciones que se podían evitar. Y cuando yo hablo que es un tiempo en el espíritu para cerrar la puerta a equivocaciones innecesarias, yo no me refiero a que seamos perfectos. Me estoy refiriendo a que estamos en un momento de la historia tan determinante que tomar decisiones sin el discernimiento del espíritu va a resultar en algo más perjudicial de lo normal. Va a ser más difícil lidiar con las consecuencias de estas decisiones.
Créame lo que le estoy diciendo por el Espíritu en la tarde de hoy. Va a ser más cuesta arriba, no imposible, pero va a ser mucho más cuesta arriba recuperarse de decisiones que estén fuera de la voluntad de Dios. Por eso, este es un año, escuche bien iglesia, este es un año de caminar con el Espíritu, por el Espíritu y en el Espíritu. Este es un año de saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo emocional y lo espiritual. Este es un año de saber cuándo en realidad Dios me está hablando y cuándo son mis propios conceptos o mis propios deseos o mis propios caprichos o mis propios malestares personales. Este es un tiempo de decisiones firmes y sólidas que mantengan nuestra vida y la de nuestra familia a flote en la fe. Oseas capítulo 14 verso 9 nos dice algo sumamente relevante al tema que estamos hablando en la tarde de hoy. Nos dice de la siguiente manera: que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, escuche esto, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Entendamos, iglesia, que el discernimiento en este año será lo que te mantendrá en rectitud, en verdad y en vida, en el mismo camino donde otros tropiezan y caen. El discernimiento va a ser lo que te va a mantener de pie donde otros están resbalando. El discernimiento será lo que nos mantenga en esa vida firme mientras otros se están desplomando. Y esto nos conecta directamente con la segunda ancla que necesitamos echar y tener en este 2021. La segunda ancla, si está haciendo notas, escriba esto, es el libro. La segunda ancla es el libro, y cuando digo el libro me refiero a la santa, bendita y perfecta palabra de Dios. Ahora escuche bien por qué la segunda ancla es el libro y por qué el discernimiento nos conecta automáticamente con el ancla número 2. El discernimiento opera única y exclusivamente por medio de la palabra de Dios y en una mente que ha sido renovada por el poder de esa palabra. El discernimiento, escuche bien, está íntimamente ligado a operar exclusivamente, únicamente, no existe otra manera, únicamente por medio de la palabra de Dios y en una mente que ha sido renovada por esa palabra. Es imposible discernir correctamente, enfatizo, es imposible discernir correctamente ausentes del conocimiento de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 9 y 10 lo explica, lo pone de esta manera. El apóstol Pablo dice lo siguiente a la iglesia de los filipenses y dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor. Nos está enseñando, esto nos muestra claramente que el conocimiento y el discernimiento caminan de la mano. El conocimiento y el discernimiento es un matrimonio que nunca se puede divorciar. Es algo que no lo podemos separar, es algo que tiene que caminar de la mano. Quiere decir también que mientras más conocimiento bíblico yo posea, mejor el discernimiento que yo voy a tener para poder ejercer juicio de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora, ¿por qué esta conexión? ¿Por qué esta conexión tan estrecha, espiritualmente hablando, entre el discernimiento y la palabra? Sencillo, mis amados, porque la palabra de Dios es lo que me brinda los criterios espirituales del reino. Es lo que me enseña los criterios del reino, me enseña lo que es espiritual y lo que es carnal. Me enseña qué cosas vienen del enemigo, qué cosas vienen de las tinieblas y qué cosas vienen de la luz. Y como la palabra es aquello que me brinda y nos brinda a nosotros los criterios establecidos en la palabra, es lo que nos permite lo necesario para que yo pueda hacer un buen juicio entre lo bueno y lo malo. La palabra es lo que me revela a mí claramente quién es Dios, su carácter, sus deseos, su personalidad, sus propósitos, sus caminos, para que yo pueda distinguir con precisión entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Si es Dios hablándome a mi vida o es el pájaro loco Woody Woodpecker hablándome al oído. Si es Dios el que me está hablando o son mis propios sentimientos. Si es Dios guiándome o si son mis propias intenciones. Por eso es que la Escritura dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que me está enseñando la Escritura es que cuando yo quiero discernir todo aquello que viene al corazón, que la Biblia dice que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Si yo quiero saber si lo que está llegando a mi corazón y a mi mente es de Dios y yo quiero discernir, lo único que yo tengo que hacer es medir eso y ponerlo en el marco de la palabra de Dios, de los criterios del reino. Y la palabra de Dios automáticamente me va a decir a mí si es de Dios o no es de Dios. No necesito un profeta, no necesito que alguien a través de YouTube, no necesito que alguien a través de Instagram me diga si es de Dios o no es de Dios, porque a última instancia lo que rige el discernimiento del Espíritu es la palabra del Señor. Y permítame hacer énfasis en esto en el día de hoy, ser sumamente claro, porque estas cosas hay que dejarlas claras. Puede venir el ángel Gabriel y te puede hablar. Puede venir Miguel y te puede hablar. Puede tener 20 alas el ser que vino. Puede destellar en luz. Puede ser un serafín, puede ser un querubín, puede ser un arcángel. Y si no cuadra con la palabra de Dios, no es del Espíritu de Dios. Por favor, entienda que la voz profética de Dios siempre fluye enmarcada dentro de la palabra de Dios. A veces la gente piensa que Dios es una persona difícil de distinguir lo que va a hacer. Hay veces que para entender los caminos de Dios es sumamente complicado, pero por otra parte, Dios es fácil de poder discernir y de poder entender. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre camina por su palabra. Dios siempre transita por lo que Él ha escrito en su palabra, por la revelación que ha sido dada a través del Espíritu Santo a los hombres aquí en la tierra. Dios nunca se sale y camina fuera de ese carril de la palabra de Dios. La palabra profética de Dios. Yo sé que hay algunas personas que tienen el walkie-talkie de Dios, tienen el 1-800 de Dios, tienen el teléfono personal de Dios. Permíteme decirte que la profecía y la voz profética de Dios y el sentir del Espíritu nunca se sale del carril de la palabra de Dios. Ojo a lo que le voy a enseñar. Viendo esto, entendemos en esta tarde que tratar de discernir sin el conocimiento de la palabra de Dios es como tratar de describir un arco iris sin conocer la tabla de colores. Tratar de discernir en el Espíritu sin el conocimiento de la palabra de Dios es como tratar de resolver problemas de álgebra sin conocer matemática básica. Por eso es que este año, mis amados, este año 2021, el ancla de la palabra va a jugar un papel de mayor importancia. Siempre ha sido importante, pero la palabra se tiene que volver una prioridad en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser una prioridad en tu corazón, en tu vida diaria, cuando te levantas y cuando te acuestas. Tenemos que entender que este es un año que si queremos cerrar la puerta a equivocaciones innecesarias, tenemos que estudiar la palabra. Tienes que estudiarla personalmente. Tienes que sentarte con otras personas a estudiarla. Hoy es el día de inscribirse en un GDC para que puedas estudiar la palabra con otras personas. ¿Cuántos pueden decir amén en el día de hoy? Tienes que entender que los discipulados pastorales están diseñados para equiparte, para darte herramientas espirituales que te van a hacer un cristiano maduro, que no es movido ni sacudido fácilmente por las tormentas de la vida. Vamos, ¿cuántos quieren estar anclados en la fe y tener un 2021 fuerte en el espíritu? Tenemos que entender que los módulos de crecimiento tienen que volverse parte integral de nuestra vida. La enseñanza no tan solamente para nosotros personalmente, para nuestros hijos, nuestros jóvenes. Usted quiere que sus hijos crezcan firmes. Usted quiere que sus hijos tengan principios bíblicos que cuando lleguen adultos y comiencen a enfrentar los problemas que vienen y las tormentas de la vida y las presiones de la vida y las tentaciones de la vida. Usted quiere que sus hijos tengan principios que los persigan donde quiera que ellos se metan.
Tráigalos a la casa de Dios, enséñele la palabra, procure que sus hijos se nutran. Recuerde que el crecimiento de una familia no depende de que mamá y papá aprendan la palabra. Depende de que los grandes y los más chicos también en casa puedan aprender el conocimiento bíblico que nos lleva a tomar buenas decisiones. Escuche esto, iglesia, mientras más busques el conocimiento bíblico, mejores decisiones vas a tomar. Mientras más busques el conocimiento bíblico, menos te vas a equivocar, más fuerte vas a ser y más sólido vas a estar. Proverbios capítulo 2, verso 3 al 6 nos dice algo sumamente hermoso. Y dice: hijo mío, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Paréntesis. Si usted y yo tratamos el conocimiento bíblico no como un libro más, sino comenzamos a entender que hay un tesoro escondido en esa palabra. Un tesoro que cuando nosotros lo leemos nos llena de riquezas espirituales, nos hace ricos en la fe. Si nosotros lo vemos de esa manera, entonces dice, verso 5, comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios.